Hasta Nueva York han viajado los gaiteros de las bandas de Corbera y Navia. Allí participarán en el tradicional desfile de San Patricio, que es mañana. Por su actuación del año pasado, la banda de gaitas de Corbera ya ha recibido el premio a la mejor banda de gaitas extranjera. Son las bandas de gaitas de Corbera y la Reina del Truébano de Navia. Mañana desfilarán por la Quinta Avenida de Nueva York ante 1 millón de personas. Un desfile, el de San Patricio, con más de 200.000 participantes. Casi es la meta a la que puede llegar una banda de gaites, ¿no? Desfilar en este desfile que es el más antiguo del mundo y es más antiguo que la propia independencia de los Estados Unidos. 247 años han pasado desde que los colonos irlandeses que fundaron la ciudad de Nueva York iniciaron este desfile. La banda de gaitas de Corbera ya participó en las 3 últimas ediciones y en las 3 consiguió el premio a la mejor banda extranjera. El último se lo entregaban en el Círculo Español de Nueva York, donde recibieron también un cálido homenaje de los emigrantes asturianos. En verdad le dieron más nombre las gaitas de Asturias a España que todo cuanto embajador mandó Madrid a Nueva York. Mañana más de 3 millones de personas seguirán por televisión el desfile de San Patricio, el más antiguo y multitudinario del mundo.